continuamos con el problema de la vivienda. Y bueno, vemos el segundo punto de vista. Gente que alquilan su vivienda o una propiedad por necesidad personal. Cada quien tiene sus motivos. Unos pues tienen ingresos por alquilar bienes porque es como un segundo ingreso o una inversión que hacen. Otros se encuentran en un problema que tienen que pagar una hipoteca y que realmente prefieren alquilar el piso o la propiedad para medio pagar parte de la hipoteca y así que se haga menos pesada la carga de pagar el crédito al banco, la hipoteca al banco, pero necesita los ingresos de su inquilino. Claro, son diferentes historias, pero el político tiene que tener un poco de empatía y analizar todas estas historias. Sin embargo, hay un denominador común, que si dejas de pagar una hipoteca, tienes un problema. Y que realmente es algo muy similar como que si te dejan de pagar la renta, tú eres un propietario que dedicas a vivir de ese ingreso, pues si te dejan de pagar la renta vas a tener un problema, independientemente de quién sea el arrendador y su situación financiera. Siempre va a haber un matiz generalizado que es la seguridad jurídica que te da el Estado español para defenderte como propietario de un bien ante un impago. En este caso, pues realmente el Estado español se lava las manos, no genera una ley que sea, por ejemplo, un desahucio express como en otras sociedades avanzadas. Dejas de pagar y a los pocos días, pues realmente el propio Estado, a través de lo que sé yo, los ayuntamientos o las entidades menores, pues se dedican a los que se encargan a hacer ese desahucio una vez que tú notificas a la administración pública menor a donde tú tienes la propiedad. Hacen el desahucio, te sacan los bienes del propietario y punto, así de simple. Parece una medida radical, pero es una forma de asegurar prácticamente la seguridad jurídica del propietario del bien, porque realmente el Estado español lo que hace es todo lo contrario, defender a quien no paga. Y esto es porque hay matices e intereses políticos, tanto por un partido como por otro, tanto como por la derecha o por la izquierda. Cuando se llega a legislar, tanto la derecha como la izquierda nunca se ponen de acuerdo de un desahucio express, como se mencionó antes en otros países y sociedades avanzadas, y quizás ni siquiera tan avanzadas, sino un poco por sentido común, porque si realmente tú creas un problema, ese problema va a traer otro más añadido. Ya lo expliqué, que cada arrendador tiene su historia. Si el arrendador ha hecho una inversión y a su vez quiere sacarle rentabilidad al mismo tiempo, es decir, debe un préstamo y a su vez lo alquila porque es una inversión, es decir, es amortizada una inversión, y ve que se encuentra en el problema de que el Estado defiende al inquilino moroso, entonces realmente no va a haber inversión en gente que se dedique en todos los niveles, pequeños como grandes, a invertir en rentas que se dediquen a comprar propiedades para alquilar, porque realmente se ven que están desamparados como propietarios. Y aquí, ahí está el tema, prácticamente importante, la falta de empatía de los políticos, porque cada quien ve su punto de vista. Aquí realmente, cuando hay prácticamente un impago, es porque realmente hay una rotura de un contrato, es decir, el arrendador pues no percibe ingresos y realmente el arrendatario deja de pagar y entonces se ve apoyado. Si yo soy inquilino, veo que puedo dejar de pagar y realmente si la otra parte no actúa contra mí, puedo estar 1 año hasta 2 años en una propiedad sin pagar, pues la razón lógica es que no pago. Por tanto, cuando va sucediendo estos hechos, el arrendador busca un poco la manera jurídica de protegerse ante el desamparo del Estado que no actúa, y lo que hace es que te pide avales, es decir,
yo te voy a alquilar un piso, pero ¿qué me das tú como aval? Que me dé una garantía para yo ejecutarte a posterior de como tú dejes de pagarme mi renta. Porque si tú dejas de pagar mi renta, lo más lógico es que me entregues el piso, porque no tiene ningún sentido que tú estés en una propiedad sin pagar. Y claro, te dan un aval, un dinero, un fideicomiso, o te da una propiedad que tiene su nombre como garantía. Cuando tú dejes de pagar, pues él va a ejecutar el embargo de esa propiedad para hacerlo efectivo, para cobrar parte de su dinero, que nadie lo va a querer, prácticamente que te embarguen ante tu propiedad como inquilino para poder pagarte a lo que tú estás dejando de pagar como arrendador. Pero bueno, aquí para no enredarnos vamos al siguiente tema. Si el Estado quiere proteger al que no paga, el que no paga está en varias opciones. El que no paga porque ha dejado de pagar como inquilino existiendo un contrato, y aquel que no paga porque invade una propiedad. Los dos son prácticamente en igual de causa y condición. Se han apoderado de un bien y ya no pagan. El inquilino que tiene un contrato y el que invade un piso, una propiedad. Claro, entonces vamos a la parte del que el inquilino que no paga dice que claro, es que yo tengo una familia que mantener, he tenido problemas, entonces yo estoy en una propiedad y no pago con esa excusa. Pero el inquilino dirá, bueno, si yo no puedo pagar porque tengo un problema económico, también lo tendrá a quien yo le estoy pagando. Pero su parte de su egoísmo dice, a mí qué me importa yo resolver mi problema. Y después tenemos el que invade el piso. El que invade el piso son otra historia aparte, otra desgracia más o no. En este caso vemos pues gente que invade pisos que a lo mejor pertenecen a entidades financieras que han embargado. Por lo tanto, cuando invaden el piso ya saben que pertenece a un banco que está en órdenes de ejecución. Pero si tú le has quitado el banco, una propiedad a una persona que vivía ahí, lo mandaste a desahuciar y después está libre el bien y una persona lo invade, entonces estás invadiendo una propiedad que realmente no es del banco. Eso es falso cuando a veces dicen que están ocupando pisos que pertenecen a bancos. Los bancos, cuando van a hacer un desahucio, un embargo, el bien que están embargando no es del banco. Del banco sería cuando pasa la escritura o lo adquiere el banco. El banco nunca quiere un embargo. El banco lo que hace es que si hay una hipoteca con ese bien, hacen una especie de tiempo, de pausa, de tiempo de que yo voy a ejecutar el bien, lo voy a embargar y después tengo ese derecho de embargo y lo voy a subastar y vender. Es decir, el banco en cierta forma no es titular real al 100% del bien. Sí, tiene el bien, pero es como un engaño. Yo tengo el bien, pero es que realmente ese bien es de la que me estoy embargando. Y yo lo que voy a hacer es subastarlo y en el momento que lo subasto, yo voy a ir pagando todos los gastos que me van generando en el juzgado y después voy a tomar mi parte que me corresponde del banco más los gastos del juzgado. Por eso es que prácticamente el embargado siempre está arruinado porque hay que incluir los gastos de la ejecución hipotecaria, que son los gastos del juzgado, más el gasto que el banco me está exigiendo. Y entonces cuando invaden un piso, una familia, porque le hace falta, salen unos diciendo que no pasa nada porque son bienes o activos financieros de un banco. Vale, puede que sí, puede que no, hay muchas opciones. Pero vamos a ver este tema. Después hay otros que invaden el piso para convertirlos en narcopisos. Pueden invadir pisos de segunda vivienda. Siempre son de segunda vivienda y nunca de vivienda principal. Eso está muy bien estudiado por los que se dedican a hacer narcopisos. Claro, si yo voy a dictar como político, tanto de derecha como de izquierda, centro derecha, centro izquierda, como sea, una política de desahucio express, es decir, personas que están en una situación ilegal en una vivienda, en todos los aspectos, que ha dejado de pagar como que invaden, son dos situaciones prácticamente idénticas. Están ilegal, han pasado a una situación de ilegalidad, desahucio express, pero entonces hay políticos que dicen, claro, es que, claro, hay gente que no tiene acceso a la vivienda y las invaden, entonces hay gente que dejan de pagar, pero realmente es porque se han quedado sin trabajo, y el político dice, claro, pero es que realmente, y la otra parte, que a lo mejor está ahorcado, que realmente
necesita ese dinero de la renta para poder sobrevivir. ¿Qué pasa con esa persona? El político sobrepone sus intereses y dice, me interesa mis votos, me interesa mi marketing, mis votos va a ser para el que está ocupando, que no paga, y entonces así yo me gano los votantes. Yo hago que todo sea lento, ralentizo prácticamente que una persona pueda ser expulsada de una vivienda para de esta forma yo ganarme electores. Es decir, si yo quisiera hacer una ley express, tanto sea de izquierda o de derecha, me voy a ganar enemigos como izquierda. Mis votantes van a decir, hombre, ¿qué solución me estás dando a mí? Como ayudar al pueblo. Ayudar al pueblo no significa que tengas que perjudicar a otros. Pero además nos encontramos en un problema, que la izquierda no puede buscar una solución habitacional porque realmente es imposible. Porque en su debido momento la derecha, cuando gestionaba, en este caso el patrimonio, los pisos que dan de protección oficial, que dan de los ayuntamientos, que se los dan a familias necesitadas, los han vendido a fondo buitre. Entonces ya no hay una posible solución. Por lo tanto, la derecha ha jugado bien, ha buscado atar a la izquierda, que dice ya no tienes un plan B, ofrecer vivienda oficial, porque la hemos vendido como la derecha cuando hemos estado gobernando los ayuntamientos. Entonces ahí vamos viendo dónde está un poco el tira y afloja de los ambos partidos políticos. Bueno, entonces realmente nos encontramos que tanto uno, la derecha, como la izquierda se van beneficiando. La derecha dice, bueno, entonces me estoy contradiciendo. Si yo quiero realmente el desahucio express, porque hay que proteger la propiedad privada, porque ese es el plan de la derecha, porque no lo hago cuando tengo mayoría. No lo hace y después empiezan a dar vueltas, y te lo voy a explicar el por qué. Vamos a ver lo siguiente. Tú vemos aquí, por ejemplo, vamos a ver en el caso Nécora de narcotráfico en Galicia, de hace un montón de años. Vamos a referir a los 80 o de los 90, por esa época. Y realmente vamos a hacer lo siguiente. Cuando los cuerpos de seguridad del Estado decomisan la droga, vamos a tenerlo claro, pues ellos la custodian y la guardan. Cualquier producto que son las pruebas físicas, ellos las custodian y la guardan. Pero realmente la custodia no existe un control de ella, porque si existiese no podían manipular las pruebas. Me explico. Ya vemos en el caso de Débora de Vigo, que fue asesinada, y realmente el Estado no muestra interés de investigar, y de repente la tarjeta SIM de teléfono fue encontrado por ahí tirada en Madrid por unos albañiles que estaban haciendo una obra y encontraron tarjeta SIM, y cuando fueron a averiguar pertenecía al expediente de las pruebas del caso de Débora en Galicia, del asesinato de esta persona. Entonces, ¿qué hacía? Una tarjeta SIM tirada por ahí si es una prueba de investigación. Si tú usas ese concepto de que ellos las pruebas las tienen tiradas sin ningún control, ese mismo concepto o esa misma finalidad va a ser para la droga. Yo tampoco voy a controlar la custodia de la droga. Si la tarjeta SIM o las pruebas yo las tengo tiradas, también voy a tener tirada la droga. No me interesa tener controladas las pruebas, porque si yo creo un control muy exhaustivo sobre las pruebas y la evidencia de cualquier investigación criminal, entonces no puedo tener acceso a ellas. El acceso va a estar restringido, como debe ser en toda sociedad avanzada. Tú no puedes tener una contaminación de las pruebas porque son pruebas de un crimen o un delito. Por tanto, es lo siguiente, vas a ver, si tú buscas en internet, vas a ver Guardia Civil cambiaba la droga que estaba decomisada por arena. Guardia Civil o Policía Nacional se apropiaba de la droga, de las incautaciones, etcétera, 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 vas a encontrar por internet. ¿Por qué razón la policía o una persona que trabaja al Cuerpo Nacional de la Policía y la Guardia Civil tiene acceso a las pruebas? Porque no ningún control, porque el Estado le interesa que no haya un control. Imagínate que se da la legalidad, galería al público, de que sí se controla el narcotráfico, pero de repente se controla, ¿y por qué hay tanto narcotráfico? Y pasa lo siguiente: si un guardia civil o un funcionario saca la droga,
en cierta forma te voy a asegurar que no la saca él solo, sino que es por mandato de otra persona, así de claro. Hay que demostrar que ya los funcionarios, ya hemos hablado de este tema de los funcionarios públicos en España, demasiado vicio. Y vemos que realmente los funcionarios públicos están blindados, son para ciudadanos españoles 100% cepa español. Nunca vas a ver ningún mestizaje de un descendiente de extranjero ya de varias generaciones español, lo vas a ver de funcionario. Vamos a ver como un ejemplo. Un guardia civil o un policía nacional saca la droga. ¿Para qué la va a sacar? No la va a sacar para él, la va a sacar para venderla. Este guardia civil la saca y la vende, y entonces quizás no se la vaya a entregar a otra persona para vender. Quizás sea mandado a que saque la droga. Vamos a hacer un caso temático de un político que le da una orden de instrucción a este funcionario, guardia civil o policía nacional, y dice: sácame la droga que está incautada, que hay fallas en su conservación de las pruebas, porque tienen que haber fallas para que tú puedas como funcionario sacar las pruebas. La droga, en este caso, esa prueba es la droga, la sacas porque no hay ningún control, porque eso es lo que queremos, que no haya un control de las pruebas para poder manipular las pruebas, y esta prueba sacarla, la droga, sacamos pequeñas cantidades de droga. Entonces esta droga, ¿qué hacemos? La vamos a vender. Pero claro, el guardia civil, el policía no son implicados, el funcionario quizás ni siquiera él se dedique, simplemente hace intermediario porque lo obligan, le presionan. ¿Quién? Alguien de arriba. Un director general que es un político, que por eso es que muchos directores generales y subdirectores son de a dedo, de libre asignación, con cargos políticos que presionan a los funcionarios para que realmente hagan este cometido. Date cuenta que esto ha sido funcionario en formas dudosas, aprobado tu posición a dedo, enchufado, a cambio de que me hagas este favor. Y este favor es sacar la droga, decomisar a pequeñas cantidades para que me la entregues, no a mí, al político, se la vas a entregar a otra tercera persona. El político no es tonto. Claro, la lógica está. El guardia civil se lo tiene que entregar a otra persona. No se lo va a entregar a Manolo, Antonio, Pérez, al español, porque el español, ostras, yo a ti te conozco, tú eres guardia civil, o tú eres el familiar del guardia civil, me estás entregando la droga. Lo que se trata es que realmente cuando un funcionario comete este delito, se le va a entregar la droga a un desconocido. Tiene que ser alguien que sea imposible que lo reconozca a él como funcionario, porque realmente él es español, y quizás en un pueblo pequeño tú reconozcas a esa persona, entonces vas a atar cabos. Entonces lo que hace es que este funcionario se lo va a entregar a un desconocido. ¿Quién? A un extranjero que realmente no tiene ni idea ni quién es esa persona, o que sea mandado por otra persona. Vamos viendo los cabos, ¿no? Esto es una hipótesis, pero es una historia y una realidad. Entonces resulta que esa persona que es extranjero, ilegal, se lo vas a entregar ilegal, le vas a entregar la droga para que vaya a venderla. Entonces es el trapichero, pero realmente detrás de esa persona ilegal, ¿tú crees que una persona ilegal va a tener la estructura de contactar a una persona para ponerse a vender? No es porque llegan a él de una manera u otra. Y bueno, entonces realmente esta persona está ilegal, tiene que vender la droga, o ni siquiera ilegal, puede ser un extranjero, o puede ser incluso hasta un español normal, adicto, que dice, bueno, tienes que venderla, pero entonces dicen, ¿dónde lo voy a vender? En un narcopiso. En un narcopiso vas a venderlo. Por eso es cuando vemos a veces documentales o noticias que dice, los vecinos están hartos, ha denunciado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al juzgado, y no han hecho absolutamente nada. Han agotado todas las vías de denuncia y llevan años y años, y ese es un punto de centro de venta de drogas, y ninguna administración hace nada porque no les interesa. Entonces la lógica está, ¿por qué no les interesa? Porque tiene que haber narcopisos. Entonces, narcopiso no es que hay un contrato para hacer un narcopiso, es un narcopiso porque es una propiedad invadida para ese fin. Por lo tanto, el propietario de esa propiedad, aunque sea abandonada, tiene un propietario, es un narcopiso, pero ese propietario tiene que defenderse, pagar un abogado por vía civil o penal para defenderse, para poder desahuciar a una persona que está usando su propiedad como un narcopiso. ¿Por qué las autoridades no hacen nada? Porque realmente están implicadas. Así vemos todo el círculo vicioso. Por eso es que muchos narcos, diría
en Iberoamérica. Ojalá se me hubiese ocurrido esto, porque realmente es todo lo contrario. El Estado le quita la droga a los traficantes como un procedimiento cara al público de una actuación judicial, y después por detrás van, quitan la droga y se lo venden o se lo dan a las personas para que salgan a venderlos. ¿En dónde? En narcopisos. No lo van a vender en la calle, en narcopisos. Y después, cuando van a poner una denuncia, nadie hace nada, ninguna autoridad. ¿Por qué ninguna autoridad hace nada? Porque no les interesa que acaben con su negocio. Entonces, ¿cuáles estas personas que se dedican a financiar el narcotráfico? Son, sin ser claro, prácticamente yo me imagino que la extrema derecha. Porque entonces la extrema derecha no actúa en el desahucio express, no legisla, solamente se llena de la boca de decir que hay que defender la propiedad privada, pero mientras tanto ellos se van beneficiando de esta actividad criminal. Después, la otra parte de la izquierda, prácticamente más de lo mismo. Quizás hay uno en la izquierda que se emite narcopisos, pero no, entonces tienen que defender a aquellos que invaden la propiedad porque tienen familias, y entonces entramos en siempre un denominador común. El que invade una propiedad y no paga, desde varios puntos de vista. Entonces uno de izquierda busca defender su territorio, sus votantes, y el otro de la derecha tiene que defender a otra parte de los votantes, es decir, aquel que se dedica al narcotráfico, y el otro aquel que se dedica a invadir simplemente porque tiene que resolver un problema social y quizás hasta dedicarse también al narcotráfico. Es decir, por lo tanto, creamos un caos. Se va generando violencia, robos, exceso de violencia, que realmente yo, que llevo desde el año 1994 en España, he visto una ola creciente prácticamente la violencia muy grande, y veo que realmente no para, porque realmente no entiendo por qué el Estado español protege prácticamente al delincuente, lo mismo que pasaba en Iberoamérica. Protegen al delincuente porque el delincuente genera negocio a otros intereses económicos que realmente se benefician del crimen organizado.